Bien, tengan buen día. Vamos a seguir con la clase de matemáticas y vamos a seguir con, la última vez vimos productos notables, hoy vamos a seguir con productos de polinomios. Entonces dice, desarrolle la expresión 3x más 4y multiplicado por 3x menos 4y. Si se pueden dar cuenta, la primera parte de la expresión que está dentro del paréntesis es la misma. Aquí tengo 3x y aquí tengo 3x. Aquí tengo 4y y aquí tengo menos 4y. O sea, son iguales lo que tengo adentro de los paréntesis. Lo único que lo diferencia que aquí tiene signo más y signo menos. Este es fácil resolverla. Si lo vemos desde el punto de vista, nos vamos a ir más práctico, es elevo al cuadrado la primera expresión, ¿sí? Menos, ¿sí? Elevo al cuadrado la segunda expresión, y es lo que tengo en esta parte, ¿sí? Y aquí ya lo tengo resuelto. Entonces, ¿qué les dije? Aquí voy a elevar al cuadrado esta expresión. Entonces, al elevarlo al cuadrado, ¿cuánto me da? 3x al cuadrado me da 9x al cuadrado, ¿sí? Y coloco el signo menos. Eso siempre en este tipo de expresiones porque tengo un más y un menos. Y voy a elevar al cuadrado la segunda expresión. En este caso sería 4y al cuadrado me va a dar, ¿sí? 4 al cuadrado es 16 y y al cuadrado es, perdón, es y al cuadrado, ¿sí? Entonces fácil, cualquier expresión que aparezca como estas, ustedes lo que van a hacer es simplemente elevar lo que está de primero al cuadrado, ¿sí? Menos lo que está de segundo al cuadrado. ¿Estamos bien? Y vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? Veamos este ejemplo porque después ustedes van a hacer los ejercicios. Como vemos aquí, tengo 2x más 5y multiplicado por 2x menos 5y. Tengo el mismo valor aquí, el mismo valor aquí, el mismo valor aquí, el mismo valor aquí. Lo que me diferencia son los signos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Elevo lo que está de primero al cuadrado, ¿sí? Menos lo que está de segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que está de primero al cuadrado? Es 2x elevado al cuadrado, me va a dar 4x al cuadrado, ¿sí? Y 5y al cuadrado me va a dar 25y al cuadrado. El signo que va en medio siempre es menos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Siempre en sus hojas dice ejercicio E, desarrolla las siguientes expresiones. Tienen 6 ejercicios para hacerlo en base a la explicación que les acabo de dar. Bien, vamos a ir con el segundo tema. El tema se llama factorización y el subtema es factorización de polinomios, ¿sí? Entonces siempre en este tipo de hojas la P es donde se plantea un problema y veámoslo. Lo leen, dice, se quiere construir un rectángulo con las siguientes piezas, ¿sí? Dos cuadrados del lado X. Los cuadrados son estos, ¿sí? Estos. Y este lado vale X y este lado vale X, ¿sí? ¿Estamos? Y si yo multiplico X por X me va a dar X al cuadrado, ¿sí? Ahora veamos la misma situación. Este lado vale X y este vale X. Entonces X por X me da X al cuadrado. Entonces cuando sea un cuadrado se multiplica este lado por este lado. Si aquí sería Y y aquí sería Y, entonces el resultado sería Y al cuadrado. Veamos aquí. Y dice, y tres rectángulos de base 1, aquí era base X, ¿sí? Este tiene base, esta es la base y esta es la altura.
esta es la base y esta es la altura. Entonces esos dos son iguales. Y dice, y 3 rectángulos de base 1. Si se dan cuenta, es 1, 1, 1, ¿sí? Y la altura sería X, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre estos 3 y estos 2? La altura es la misma, todos van a ser X, ¿sí? Pero la base de estos dos es X y la base de estos es 1, ¿sí? Entonces dice, después de haber identificado esto, dice, si se suman las 5 figuras, ¿cuál es el área total? Entonces dice, ¿cómo se forma un solo rectángulo con las figuras? Veamos aquí, ¿sí? Entonces yo voy copiando, entonces voy trasladando estas figuras para una expresión como esta. Entonces veamos, yo tengo esto, x al cuadrado lo agarro y lo voy a copiar aquí, ¿sí? Ya tengo la primera. Y de ahí tengo este x al cuadrado y lo voy a copiar aquí, ¿sí? Y tengo 3x nada más, x, porque x por 1 es x por 1 es x, por eso es que la x aparece en medio, sin embargo aquí es x por x, x al cuadrado. Entonces igual aquí, voy a poner esta x aquí, voy a poner esta x aquí, y voy a copiar la última x, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con esto? Sumarlo. Entonces yo tengo x más x, ¿sí? Estos son términos semejantes. X más x me da 2x al cuadrado. Y aquí tengo x más x más x, esto es igual a 3x. Entonces la respuesta es que el área total que me están pidiendo, ¿sí? El área total que me están pidiendo es 2x al cuadrado más 3x, ¿sí? Y si lo vemos aquí, tengo 2x al cuadrado y 3x. Bien, seguimos. Aquí me pedía el área total y el área total sale de sumar esta parte. Ahora pasemos. El rectángulo puede formarse, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí estaban separadas las partes y aquí, si yo la junto, este ya es un rectángulo, ¿sí? Es un rectángulo. Ahora veamos, en el rectángulo, esta es la base, esta completa y esta es la altura. En un rectángulo tenemos base y tenemos altura. Esta es parte de geometría, ¿sí? Entonces dice, las medidas de la base y la altura del rectángulo formado son, ¿sí? ¿Cuánto mide la base? Esto, ¿cuánto tengo aquí? ¿Sí? Yo tengo, ¿cuánto mide esta? Todo esta, ¿sí? Esa es la base. ¿Cuánto mide? Yo tengo x y x me da 2x, ¿sí? Y aquí tengo 1, 1, 1, serían 3. ¿Y la altura cuál sería? La altura es x, ¿sí? Como aquí ya junté todas las figuras, ya va a aparecer x. Esto es lo que tienen que hacer ustedes en el ejercicio, ¿sí? Entonces dice, por lo tanto, el área del rectángulo es, ¿sí? 2x, para calcular el área de un rectángulo, es la base por la altura. Entonces, ¿cuánto mide la base? La base es 2x más 3. Y la altura es x. Y yo lo puedo representar como x por 2x más 3. Bien, sigamos. Bien, continuamos. Y esto es importante. Esta es la parte principal de esta clase, al menos de factorizar. Dice, al expresar un polinomio como el producto de sus factores se llama factorizar. Esta puede ser pregunta de examen. Al expresar un polinomio como producto de sus factores se llama factorizar. En ese caso, ¿cuál sería el polinomio? El polinomio es 2x cuadrado más 3x, ¿sí?
y tiene como factores x y 2x más 3. Entonces veamos el ejemplo. Entonces inicialmente teníamos, ¿cuál es el área total? Sí, el área total era 2x al cuadrado más 3x, ¿sí? Y esto lo puedo expresar, si al factorizarlo lo puedo expresar como x multiplicado por 2x más 3. ¿Por qué? Si se dan cuenta, si yo efectúo esta multiplicación, x por 2x me va a dar 2x al cuadrado y x por 3 me va a dar 3x. Es una forma de factorizar, es sacar un factor común, en este caso sería x. Bien, pero ahorita no estamos factorizando. Me interesa que hagan este ejercicio, ¿sí? Dice, en cada inciso forme un rectángulo con las figuras dadas y exprese el total del área como producto de su base por la altura, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, voy a explicar el primero. Aquí tengo un x al cuadrado, tengo otro x al cuadrado, entonces si yo lo junto sería 2x al cuadrado. Y aquí ¿cuántas x tengo? 1, 2, 3, 4, 5, sería 5x, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría este ejemplo? ¿Sí? Entonces tengo, ¿cómo me quedaría? ¿Cuántas x al cuadrado tengo aquí? Entonces tengo 2, ¿sí? 2x al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo este y este. ¿Y cuántas x tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, al juntar todo esto, lo voy a sumar, ¿sí? Entonces me quedaría 2x al cuadrado más 5x, ¿sí? No sé si entendieron. Mire, aquí tengo un x al cuadrado, aquí tengo otro x al cuadrado, entonces tengo 2x al cuadrado. Y más, ¿cuántas x tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo más 5x. Y ustedes van a tener que desarrollar este y este, a ver si entendieron esa parte del tema. Bien, tengan buen día o buena noche, dependiendo de qué hora miren el video. Y la próxima semana pues seguimos con las clases de matemática. Gracias.